Bienvenidos a En la mente de la máquina. Hoy vamos a meternos de lleno con un modelo que, la verdad, está moviendo los cimientos del mundo de la inteligencia artificial. Se llama DeepSeek V3.2. Y ojo, porque no es simplemente otro modelo de lenguaje más, no. Es toda una declaración de intenciones de la comunidad de código abierto, una respuesta muy directa al dominio de los gigantes tecnológicos y sus sistemas cerrados. Así que vamos a desgranar qué tecnología lo hace posible y sobre todo vamos a ver si de verdad está a la altura de los más grandes. Para entender por qué DeepSeek V3.2 es tan importante, primero tenemos que entender el contexto, el campo de batalla, por así decirlo. Y es que el propio equipo de DeepSeek AI, en su informe técnico, plantea una realidad que era bastante preocupante. A pesar de todos los avances, los modelos propietarios, como los de OpenAI o Google, estaban acelerando a un ritmo que la comunidad open source pues simplemente no podía igualar. La brecha, lejos de cerrarse, se estaba haciendo cada vez más y más grande. Y esa división la podemos ver casi como dos mundos opuestos. Por un lado, tenemos los modelos de código cerrado. Cuentan con recursos casi limitados, equipos enormes. Esto, claro, les da un rendimiento puntero, pero a un coste. Son cajas negras, con un acceso muy restringido. Y por otro lado, está el ecosistema de código abierto, que se mueve gracias a la comunidad, con acceso libre para que cualquiera pueda investigar y construir sobre él. Su gran talón de Aquiles siempre ha sido el mismo, la falta de recursos para poder competir en la primera liga. Pues bien, DeepSeek V3.2 nace precisamente para romper esta dinámica. El equipo de DeepSeek no se quedó solo en señalar el problema. Lo que hicieron fue analizarlo a fondo y descomponerlo en tres deficiencias fundamentales que estaban frenando en seco a todos los modelos de código abierto. Vamos a ver cuáles eran. El primer gran obstáculo, y aquí está el meollo de la cuestión, es la arquitectura. Los modelos open source estaban lastrados por un mecanismo llamado atención densa, que es computacionalmente carísimo, una locura, sobre todo con textos largos. Era como intentar correr una maratón con pesas en los tobillos, súper ineficiente y agotador para los recursos. Las otras dos deficiencias clave eran, por un lado, una inversión muy pobre en la fase de post-entrenamiento, que es donde se pule el modelo, y por otro, un claro retraso en las capacidades para actuar como agentes inteligentes. DeepSeek se propuso solucionar las tres de golpe. Con este panorama la pregunta es obvia. ¿Qué hace falta para que un modelo de código abierto no solo se mantenga a flote, sino que compita de tú a tú con los mejores? Bueno, pues DeepSeek V3.2 se presenta como la respuesta, y lo hace con tres innovaciones que son radicales, una para cada uno de los problemas que acabamos de ver. Empecemos por la primera y quizá la más importante de todas las innovaciones, un tipo de arquitectura de atención completamente nuevo. Lo han llamado DeepSeek Sparse Attention, o para abreviar DSA. Y esto ataca directamente el problema de la ineficiencia. A ver, para entender lo genial que es DSA, primero hay que entender el problemón que es la atención densa. Imaginemos que el modelo está leyendo un libro. Para entender el significado de una palabra, la atención densa le obliga a comparar esa palabra con todas y cada una de las otras palabras del libro. Si el libro tiene el doble de páginas, el número de cálculos no se duplica, se cuadruplica. Es un crecimiento exponencial que hace sencillamente inviable procesar contextos muy largos de una forma eficiente. Y esta diapositiva lo deja clarísimo en términos matemáticos. La atención densa de toda la vida tiene una complejidad de O de L al cuadrado, donde L es la longitud del texto. El problema es ese al cuadrado, es el demonio que hace que todo se dispare. Y lo que hace DSA es cambiar esa L por una K minúscula, que representa un número súper pequeño y fijo de palabras relevantes. La complejidad, se desploma. En la práctica es como pasar de un incendio forestal a la llama de una vela. ¿Y cómo lo consigue? Pues es un proceso brillante que va en 3 pasos. Primero, un indexer ultra rápido le da una pasada veloz a todo el texto y le pone una nota de importancia a cada palabra. Segundo, se queda solo con las de nota más alta, las top K. Y tercero, el mecanismo de atención principal, el caro, ya no tiene que mirarlo todo. Solo se enfoca en esa pequeña selección inteligente. Es como tener un foco que ilumina solo lo que es crucial, en lugar de encender todas las luces del estadio. Y esto no es un ajuste técnico sin más, es lo que permite que el código abierto pueda manejar documentos gigantescos, una capacidad que antes era exclusiva de los grandes. Vale, solucionado el problema de la eficiencia, vamos a por el segundo, la falta de inversión en el post-entrenamiento. Y aquí es donde DeepSeek V3.2 hace una apuesta que no tiene precedentes en el mundo open source. Invertir, pero invertir a lo grande en el aprendizaje por refuerzo. Esta cifra lo dice absolutamente todo.
El presupuesto de computación que dedicaron a la fase de post-entrenamiento fue de más del 10% del coste total del preentrenamiento. A ver, en el contexto de modelos de este tamaño, esto es una inversión gigantesca, una barbaridad. Esta es la fase donde se pule el razonamiento del modelo, donde se alinean sus habilidades más complejas. Es como si después de construir un rascacielos te gastaras un 10% extra solo en los acabados de lujo y la tecnología punta. Transforma algo funcional en una auténtica obra maestra. Claro, invertir tanto en este tipo de aprendizaje es muy arriesgado. A esta escala, el proceso se puede volver súper inestable. Para evitarlo, desarrollaron toda una serie de salvavidas. Crearon, por ejemplo, un sistema para ir corrigiendo errores matemáticos sobre la marcha y otro para ignorar datos de entrenamiento que pudieran confundir al modelo. También implementaron estabilizadores específicos para su arquitectura, que es muy compleja. Todas estas técnicas juntas crearon una receta que les permitió escalar este aprendizaje a un nivel nunca visto en código abierto y hacerlo de forma segura y estable. Y con esto llegamos a la tercera pieza del puzzle, las capacidades de agente. Ya no basta con que un modelo sepa mucho, tiene que saber cómo actuar, cómo usar herramientas y cómo razonar para resolver problemas complejos. Y aquí es donde DeepSeek V3.2 da otro salto de calidad. Lo que vemos en este diagrama es fascinante. Básicamente ilustra cómo el modelo gestiona su propio proceso de pensamiento. En el primer turno, el modelo recibe una petición, piensa y llama a una herramienta. Luego, en el turno 1.2, recibe el resultado, pero mantiene el pensamiento anterior y sigue razonando para hacer una segunda llamada. Y así sucesivamente. El pensamiento solo se borra cuando llega una petición completamente nueva del usuario. Esto es muchísimo más eficiente que tener que empezar a razonar todo desde cero con cada pasito que da. Es, en esencia, una especie de memoria a corto plazo que hace que la gente sea más rápido y coherente. Y para entrenar esa capacidad, crearon un sistema masivo para generar tareas. Fijaos en la escala. Casi 25.000 tareas para ser un agente de código, usando entornos reales. Más de 50.000 tareas de búsqueda web. Y miles más de agente general e intérprete de código. Lo más importante aquí es la mezcla de entornos reales y sintetizados. Esta diversidad es lo que le da al modelo la capacidad de generalizar, de enfrentarse a situaciones que nunca antes había visto. Bueno, tenemos una arquitectura eficiente, una inversión masiva en refuerzo y un entrenamiento de agente a escala industrial. La teoría suena impresionante, ¿verdad? Pero ¿se traduce todo esto en un rendimiento real? ¿Ha conseguido DeepSeek V3.2 por fin cerrar esa brecha? Vamos a ver los resultados. Y llegó la hora de la verdad. A continuación, vamos a ver una serie de pruebas de rendimiento que ponen a DeepSeek V3.2 frente a frente con los modelos más potentes del mercado, incluyendo los últimos lanzamientos de OpenAI y de Google. Empezamos con el razonamiento puro y duro, en una prueba de matemáticas de un nivel altísimo, y los resultados son espectaculares. Gemini 3.0 Pro lidera con un 95%, seguido muy, pero que muy de cerca por GPT-5. ¿Y dónde está DeepSeek V3.2? Pues ahí mismo, pegado a ellos, con un 93.1%. La diferencia es mínima, es casi un empate técnico. Esto demuestra que en tareas de razonamiento complejo, un modelo open source ya está jugando en la misma liga que los mejores. Y ahora pasamos a las capacidades de agente. Y ojo aquí, porque el resultado es aún más sorprendente. En el benchmark Terminal Bench, que mide la habilidad para usar una terminal de comandos, Gemini 3.0 Pro sigue en cabeza, pero fijaos en el segundo puesto. No es GPT-5, es DeepSeek V3.2, que con un 46.4 supera con claridad a GPT-5, que se queda bastante más atrás. Esta es la prueba definitiva de que toda esa inversión en el entrenamiento de agente ha dado sus frutos, y de qué manera. Pero la historia no acaba aquí. El equipo de DeepSeek quiso llevar las cosas un paso más allá. Crearon una variante experimental, sin las restricciones de eficiencia de la versión principal, y la enfocaron exclusivamente en llevar el razonamiento hasta su límite absoluto. La llamaron DeepSeek-3.2-especial. Y los resultados de esta versión son sencillamente de otro planeta. La versión especial alcanzó un rendimiento que sería equivalente a una medalla de oro en las competiciones de matemáticas y programación más prestigiosas del mundo. Estamos hablando de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la de Informática, las finales mundiales de programación universitaria. Es la primera vez que un modelo de acceso abierto llega a este nivel de superdotado. Para ponerlo en perspectiva, miremos esta tabla. En la prueba de matemáticas AIME, donde la versión normal casi empataba, la versión especial no solo iguala, sino que supera a Gemini 3.0 Pro. Y en otra competición de élite, la HMMT, la diferencia es aún mayor. En programación se queda muy cerca del mejor, pero vamos, es la demostración de que con los recursos adecuados, un modelo de código abierto puede llegar a ser el mejor del mundo en razonamiento.
No cabe duda de que DeepSeek V3.2 es un hito monumental. Demuestra que la brecha se puede cerrar. Sin embargo, los propios creadores reconocen que todavía queda camino por recorrer. El modelo, sobre todo la versión especial, necesita generar textos más largos para llegar a las mismas conclusiones que sus competidores, lo que lo hace menos eficiente. Y además, al tener menos datos de preentrenamiento que los gigantes, su conocimiento general del mundo es todavía un poquito más limitado. Lo que nos deja con una pregunta final que es fascinante. DeepSeek V3.2 ha demostrado que es posible. Ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta muy clara. Quizá no sea el fin del dominio de los modelos cerrados, pero lo que sí es, sin lugar a dudas, es el principio de una competición mucho más emocionante y mucho más abierta. Gracias por escuchar En la mente de la máquina. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar el canal y no perderte ningún episodio. Y no olvides dejar tus impresiones en la cajita de comentarios, que siempre te leo y te respondo.